Días, Beto la saluda, estamos en vivo por Radio 90, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Cintia, hay miles de consultas con respecto a este tema, hay muchas cosas que obviamente los oyentes del otro lado todavía no les ha quedado claras o tienen alguna que otra duda. Y hoy queríamos aprovechar la posibilidad de charlar con vos para hablar un poquito de la donación de plasma, algo que en estos últimos meses ha estado en boca de todos, que sabemos que es un procedimiento que sirve para los pacientes que atraviesan la enfermedad del coronavirus. Y bueno, te queríamos preguntar cómo ha sido el procedimiento de donación de plasma a lo largo de estos meses en la ciudad de Villa Regina, como para iniciar, y después nos vamos a ir metiendo en diferentes detalles. Bien. A lo largo de estos meses han ido cambiando las resoluciones y las indicaciones para el uso apropiado del plasma. Ajá. ¿Sí? Esto sigue también en etapa de experimentación e investigación, ¿sí? Porque también hasta el momento, digamos, no hay un tratamiento que sea 100% específico para el COVID, ¿sí? Ningún tratamiento cuenta con la suficiente evidencia clínica, ninguno es 100% efectivo, y lo del plasma se propuso porque también esto ya estaba basado en experiencias anteriores, de epidemias anteriores o de pandemias anteriores de origen viral. Ajá. El tema del plasma actualmente está más acotado su uso, ¿sí? Lo último que se sabe acerca del plasma es que la indicación apropiada es durante los 3 primeros días del comienzo de los síntomas, ¿sí? Y en pacientes mayores de 75 años. Bien. O sea, ¿Sí? Y este plasma que se use tiene que tener valores bastante altos de anticuerpos. ajá. Por lo tanto, las personas que se presentan como candidatos a donar plasma, lo primero que hay que hacer es una evaluación para ver si califican primero como donantes y la medición de la cantidad de anticuerpos que tienen, ¿sí? Porque algunos no tienen una buena cantidad de anticuerpos como para ser donantes de plasma. Ah, bien. Y bueno, con estas recomendaciones, valores altos de anticuerpos en plasma de donantes de pacientes recuperados de COVID, se llegó a ver un 73% de eficacia en la recuperación y progresión a una enfermedad más grave en este grupo de personas, ¿sí? Mayores de 75 años y que hayan recibido el plasma dentro de los 3 primeros días del comienzo de los síntomas. O sea que muy, muy acotado el uso, Claro. ¿sí? O sea, Como esto ha estado todo a lo largo del 2020, cuando se propuso su uso, todos los datos recolectados experimentales de su uso han llegado a estas últimas conclusiones, ¿sí? bien. Entonces, Cintia, te pregunto, lógicamente me queda claro lo que me estás conceptualizando, pero te quiero preguntar, si se demora unos días el poder conseguir a un donante de plasma, 4 o 5 días, vamos a poner un plazo de 5 días, ¿ya es tarde para hacer la donación? ¿Ya es tarde para que el paciente que está atravesando la enfermedad reciba el plasma? ¿Ya no tiene sentido hacerlo o se hace igualmente la donación? Siempre va a depender de una decisión médica, Ajá. pero todas estas investigaciones y recomendaciones a las que se llegan se hacen, digamos, porque hay cierta evidencia. Claro. Y la evidencia hoy en día es con esta recomendación, ¿sí? Y si... Durante los 3 primeros días y personas mayores de 75 años, Bien. que representan, digamos, un grupo de riesgo por la edad. Claro. Y si hay una persona que está atravesando la enfermedad de un grupo etario mucho más bajo, vamos a poner un promedio de 40 50 años, que está atravesando un momento crítico de la enfermedad, ¿también pasa una decisión médica si se hace donación o no? Siempre es una decisión médica porque es con fin terapéutico, Claro. ¿sí? La administración de un componente sanguíneo es como indicar un tratamiento médico, una medicación, ¿sí? Bien.
Así que sí. Después, por ejemplo, en pacientes gestantes, o sea, embarazadas, no está recomendado. En menores de 18 años tampoco. Y bueno, también hay otras situaciones por las cuales tal vez no puedan recibir plasma. Sí, así como no todos pueden donar, tampoco todos pueden recibir. Bien. Eso tiene que ser una evaluación muy puntual. Hola Cintia, ¿cómo estás? Te habla Micaela. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo quería consultarte cómo es el proceso de donación de plasma específicamente, porque no es lo mismo que donar sangre, que por ahí la gente lo confunde mucho. Quería saber eso, ¿cuál es la diferencia entre donar sangre y donar plasma? Bien, lo que coincide es lo que tiene que ver con la entrevista de la donación, donde se evalúan posibles causas por la cual la persona no pueda donar. ¿Sí? Sí. Se ve qué antecedentes tienen, si están tomando alguna medicación o están recibiendo algún tratamiento por lo cual no puedan donar. Se evalúan situaciones de riesgo, porque como se sabe, a la sangre de los donantes se le hacen diversos estudios para investigar infecciones que pueden ser transmitidas por transfusión, ¿sí? Entonces se indaga un poco en eso para minimizar todos los riesgos. Sí. Si bien a la sangre del donante se le hacen todos estos análisis, existen situaciones como los periodos de ventana, que se conocen así, en las cuales, por ejemplo, el donante, si estuvo en una situación de riesgo de adquirir una infección por hepatitis B o VIH, hepatitis C, sífilis, que son todas infecciones transmitidas por puede ser por sangre y también por relaciones sexuales sin protección. Bueno, todo eso se indaga y se evalúa, digamos, cómo está el donante. En la donación de plasma, que no se hace acá en Regina, acá solamente hacemos la selección del donante. Sí. ¿Sí? Se hace la entrevista, se le hace una extracción de sangre para ver si tiene buen valor de anticuerpos. ¿Sí? Y se le hace, si tiene buen valor de anticuerpos, luego se le hace toda lo que es la serología del donante, ¿sí? Todos esos análisis de HIV, hepatitis C, hepatitis B, Chagas, etcétera. Bueno, y una vez que tenemos esos resultados, se cita al donante en coordinación con el Hospital de Roca para que vaya a donar a Roca. ¿Sí? Nosotros desde acá, desde el hospital, tratamos de facilitar la llegada del donante, y bueno, ese procedimiento dura aproximadamente 1 hora y media, a diferencia de una donación de sangre habitual que dura 10 minutos. Sí. ¿Sí? La donación en sí de sangre dura 10 minutos. Cuando le sumamos la entrevista y luego el desayuno post-donación, es una media hora más o menos. Sí. Ahora, la persona que va a donar plasma está como 2 horas en el servicio de hemoterapia, porque lo que se hace es una extracción de sangre, luego se centrifuga la sangre, es decir que ahí se separan los glóbulos rojos del plasma. El plasma es el agua de nuestro cuerpo, ¿sí? Es el agua y ahí están los anticuerpos. ¿Sí? Los anticuerpos contra el COVID. Y bueno, y luego se reinfunden los glóbulos rojos al donante. Es decir, que la persona que dona plasma no se queda sin los glóbulos rojos. ¿Sí? Claro. Solamente se le extrae el plasma y bueno, luego se le recupera el volumen también con solución fisiológica. Y bueno, y ese plasma que tiene anticuerpos es el que se usa terapéuticamente como una inmunización pasiva. ¿Sí? ¿Existe un banco de donación de plasma entonces también, al igual que de donación de sangre en hemoterapia? Sí, el plasma es un componente, o sea, ahora se está hablando mucho del plasma
de convaleciente de COVID. Pero el plasma en sí es un componente que siempre está en los bancos de sangre porque se utiliza para otras situaciones. Se ha utilizado siempre para otras situaciones como alguna cirugía importante y que haya problemas de la coagulación y bueno, un paciente necesita plasma común, digamos, ¿sí? ¿Y cuál es perdón, Silvia, que te interrumpa, te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, entre el plasma común y el plasma convaleciente que se utiliza para pacientes de COVID? Que el plasma de convaleciente tiene los anticuerpos que ha generado la persona que estuvo expuesta al COVID. Ah, bien. ¿Sí? Ajá. Esa es la única diferencia. Bien. ¿Sí? O sea, en el plasma de cualquier persona vamos a encontrar todos los componentes que consuma la persona, ya sea alguna medicación o ya sea anticuerpos por otras infecciones que haya tenido anteriormente, ¿sí? En este caso lo que nos interesa es que esa persona fabricó anticuerpos al haber estado expuesto al COVID. Bien. Y esos anticuerpos pueden ayudar a la recuperación de una persona que está transitando la enfermedad. Bien, perfecto. ¿Me explico? Sí, se explica perfecto. Dicho esto, no sé si la respuesta me la puede dar usted, le quería preguntar, porque es algo que me surge. ¿Por qué una persona genera más anticuerpos que otra? ¿Por qué algunos no lo generan? No sé si esta respuesta me la puede brindar o no, pero bueno, me nace después de esto, de que alguna persona genera más anticuerpos que la otra y por ende puede ser donante de plasma y la otra no. Bueno, no te puedo responder, Bueno. porque todavía hay mucho de la fisiopatología del COVID que queda por entender, ¿sí? Sí. Y la realidad es tal cual como vos la estás diciendo. Hay personas que no fabrican anticuerpos, otras que tienen pocos anticuerpos y otras que fabrican mucho. Puede ser, o lo que vemos nosotros, hay una correlación entre la cantidad de síntomas que han tenido las personas. Por ejemplo, personas que han tenido muy poquitos síntomas, hemos encontrado que no tienen anticuerpos o que tienen poca cantidad. Sí. ¿Sí? Ahora, aquella persona que ha hecho neumonía, fiebre, que ha tenido una enfermedad bien florida, esas personas por ahí encontramos valores altos de anticuerpos. Claro. Tenemos que pensar en que esto tiene que ver con la relación, la interacción entre el virus y el sistema inmune de la persona. Claro. ¿Sí? Y bueno, y de ahí hay muchas otras cuestiones por saber, por investigar con respecto a la fisiopatología del virus. Pero la realidad es que no sabría explicarte a ciencia cierta por qué algunos tienen poca cantidad, otros no los han fabricado y otros tienen mucha cantidad de anticuerpos. Bien. Cintia, de acuerdo a lo que fuiste mencionando, entonces un paciente que dona plasma, después también puede donar sangre al tiempo. Al tiempo, sí. Para donar plasma hay que tener 28 días de alta médica. Sí. ¿Sí? Y bueno, y esto mismo también se aplica para si quiere donar sangre. ¿Sí? Eso también ha ido cambiando con el tiempo. ¿Sí? Esto es muy dinámico. Sí. Lo que se sabía o se proponía al principio, hoy ha ido cambiando, digamos. Bien. ¿Y hay algún otro requisito, Cintia, que para tener en cuenta a la hora de donar plasma? Por ejemplo, la ausencia de tatuajes o algún otro requisito que se tenga que tener en cuenta a la hora de ir a donar. Sí, en general, tanto para donar plasma como donar sangre, los tatuajes tienen que tener 1 año. Bien. De haberse realizado. Cirugías menores, 6 meses, los piercings también 1 año. También el peso es importante, ¿sí? Hay que pesar más de 50 kilos. Y a ver qué más. Bueno, la edad entre los 18 y los 65 años. Menores de edad, por ejemplo, entre 16 y 18 años tienen que ser con autorización de los padres. Bien.
Yo quería consultarte también, Cintia, cómo está todo el tema de la donación de sangre en este contexto de pandemia. Si la gente se ha acercado a donar sangre. Bueno, eso también ha ido cambiando a lo largo del año. Ujú. Al principio fue muy duro eh, para todos los bancos de sangre del país, Sí, porque la cuarentena obligó a todas las personas a quedarse en su casa, entonces fue tremendo. La llegada de los donantes a los servicios, la reorganización, claro, y eh, sabemos que se siguen necesitando transfusiones eso constantemente. siempre, eso Ujú. siempre. Yo les diría que para nosotros lo más importante, más que, o sea, es importante hablar del tema del plasma, pero la donación de sangre habitual, digamos, es súper importante. Y, por ejemplo, después, eh, a mitad del año más o menos, es como que las personas empezaron a llegar un poco más e incluso hemos hecho mucho más vínculos con las personas, con los donantes, tenemos muchos más donantes nuevos, porque la gente también ha entendido esta necesidad y frente, digamos, a esta situación de pandemia, que las transfusiones se necesitan eh, igual, o sea, las enfermedades de siempre siguen estando Claro. y, y siempre se necesita para cirugía, para pacientes oncológicos, para hemorragias digestivas, hemorragias ginecológicas, accidentes, o sea, hay un montón de situaciones por las cuales se necesitan. Los pacientes en diálisis, esas enfermedades que no, eh, o sea, la cuarentena, digamos, no podía, digamos, dejar eh, de atender, digamos, a todas estas personas. Claro, Así que, no, mucha gente se solidarizó. perfecto. Y tuvimos incluso en julio, por ejemplo, el año pasado, tuvimos casi un récord de donantes, tuvimos muchos donantes y nada, fue fantástico. Cintia, También sí, toda esta situación nos llevó a conocer gente que se solidarizó también en cuanto a ayudarnos con un equipamiento del servicio. Así que hoy voy a aprovechar para agradecer al grupo de Scout San Javier Francisco de Huergo, también el señor Jacinto Liébana, que es un ciudadano de acá de Regina, que se acercó para colaborar con la llegada de donantes y bueno, se organizó una rifa, mucha gente de la comunidad de todos lados participó y bueno, mañana tenemos la llegada de la hemoteca a nuestro servicio, que es un freezer para plasma, sí, así que estamos recontentos. justo Quería agradecer. recién nos llegaba el mensaje de la gente de Huergo haciéndonos saber de esta información. Así que nada, bueno, felicitaciones para este grupo de Scout que ha tomado esta iniciativa y para para el grupo de trabajo que va a recibir esta hemoteca que sabemos que es muy necesaria. Cintia, desde aquí de Radio 90 te agradecemos por estos minutos que te tomaste para dialogar con nosotros, para resolvernos diferentes consultas que teníamos respecto de la donación de plasma, de la donación de sangre. Saben que los teléfonos de la radio están abiertos ante cualquier información y bueno, ante cualquier duda nos mantendremos en contacto. Muchísimas gracias y que tenga Bueno, buen muchas día. gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. La palabra